Mi hija y su marido anunciaron sus vacaciones soñadas en Hawái. Luego me miraron fijamente y me dijeron: «Papá, ya estás muy mayor para esas aventuras. Mejor quédate en casa». Incluso mi cuñado mayor iba a ir. Yo solo asentí. Más tarde esa noche, escuché su verdadero plan: internarme en una residencia de ancianos y vender mi casa. Necesito que sepan lo que pasó después. Denle a me gusta, compartan y díganme desde dónde me están viendo. El aroma del famoso estofado de Eleanor solía llenar mi casa de una calidez reconfortante, pero esa noche se percibía una gélida sensación de frío. Estábamos reunidos alrededor de la mesa de comedor antigua, la que Evelyn y yo habíamos comprado juntas en nuestro 5º aniversario. Eleanor, mi única hija, irradiaba felicidad, con el rostro enrojecido por la emoción, mientras golpeaba su copa de vino con el tenedor. «Michael y yo tenemos una noticia increíble», anunció, con la voz desbordante de alegría. Michael, mi yerno, un hombre cuyo encanto era tan refinado como su costoso reloj, sonrió ampliamente y rodeó con un brazo a Eleanor. «¡Nos vamos a Hawái!», exclamó, y una ola de aplausos y murmullos de alegría recorrió la mesa. Mi corazón se llenó de una esperanza repentina e inesperada. Evelyn y yo siempre habíamos soñado con visitar las islas, pero la vida tenía la costumbre de posponer tales lujos. Ahora, tal vez, esta era mi oportunidad. Mi mirada se desvió hacia Robert y Susan Jenkins, los padres de Michael, sentados frente a mí. Robert, el hermano mayor de Evelyn, era un hombre robusto de 64 años, 2 años mayor que yo. Susan, su esposa, era un torbellino de compromisos sociales y coloridas bufandas. Ambos sonreían y asentían con entusiasmo. «Y», continuó Eleanor, volviéndose hacia ellos con una calidez especial, «Robert y Susan vienen con nosotros. Será una auténtica aventura familiar». Mi esperanza se disparó, para luego desvanecerse al notar que sus ojos se deslizaban más allá de mí, casi como si yo fuera una sombra en la habitación. «Ay, papá», dijo Eleanor, finalmente dirigiéndose a mí con un gesto desdeñoso de la mano. «Ya estás muy viejo para esas aventuras. Mejor quédate en casa y cuida la casa». Sus palabras, dichas con una ligereza despreocupada, me golpearon como un puñetazo. De repente, el ambiente festivo a mi alrededor se volvió sofocante. «¿Muy viejo?», repetí para mis adentros, desconcertado. Robert, sentado justo ahí, tenía 64 años. Yo tenía 62. Las cuentas no me cuadraban. Logré esbozar una débil sonrisa, intentando disimular el dolor. «¿Hawái? Nunca he estado». Las palabras salieron en voz baja, casi un susurro, pero Michael me oyó. Soltó una risita, un sonido que me puso de los nervios. «Quizás la próxima vez, papá», dijo, dándome una palmada en el hombro con demasiada fuerza. «Este viaje es algo familiar». ¿Un asunto familiar? ¿Ya no era parte de la familia? La pregunta resonó en el repentino vacío de mi pecho. Un dolor punzante me invadió. Un compañero familiar desde que Evelyn falleció hace 3 años. Ella jamás lo habría permitido. Evelyn, con su feroz lealtad y amor inquebrantable, habría insistido en que yo estuviera presente. Habría discutido, persuadido y planeado cada detalle para asegurarse de que estuviera a su lado. Su ausencia se sentía como una herida abierta esta noche. Eleanor debió de percibir mi silencio, mi retraimiento. Me ofreció una pequeña sonrisa, casi de disculpa, pero las palabras que siguieron solo agravaron el dolor. «Mamá lo habría entendido, papá. Siempre decía, papá necesita que lo cuiden al envejecer». La naturalidad de su crueldad, disfrazada de preocupación, era escalofriante. Me excusé poco después de cenar. El asado se me había convertido en cenizas en la boca. Mi habitación, otrora un santuario que compartía con Evelyn, ahora se sentía cavernosa y fría. Dormir era un sueño esquivo. Me revolvía en la cama, repasando las palabras de Eleanor, el encogimiento de hombros condescendiente de Michael, la forma en que todos me habían ignorado. La casa, generalmente tan silenciosa por la noche, parecía vibrar con el murmullo de voces que venían de abajo. La sala de estar de Eleanor y Michael estaba justo debajo de mi habitación, y una vieja rejilla de ventilación, mal sujeta, llevaba sus susurros hasta donde yo estaba. Me quedé inmóvil, aguzando el oído. Al principio, solo oía risas inconexas
y el tintineo de copas. Luego, sus voces se hicieron más claras. Robert y Susan, al parecer, se habían quedado más tiempo, quizá para tomar una copa antes de dormir. El corazón me latía con fuerza en las costillas cuando una frase de Michael rompió el silencio. ¿Puedes creer que se tragó toda esa tontería de que es demasiado viejo? Un escalofrío me recorrió la espalda. La voz de Eleanor, aguda y penetrante, respondió: «Papá siempre ha sido ingenuo, Michael. Eso lo hacía todo mucho más fácil». Aquellas palabras me parecieron una traición. ¿Ingenuo? ¿Así me veía mi propia hija? Salí de la cama sigilosamente. Me acerqué de puntillas a la rejilla de ventilación y pegué la oreja. Entonces, la voz de Robert, lenta y pausada, asestó el golpe más devastador. Justo después de regresar de Hawái, lo internamos en esa residencia de ancianos que habíamos investigado, Sunset Manor. Se me cortó la respiración. ¿Una residencia de ancianos? Esto no era solo unas vacaciones, era mi vida. Susan intervino con voz suave pero clara. Por suerte, Sunset Manor tiene una habitación disponible el mes que viene, y podrían agilizar los trámites si pagamos la fianza por adelantado. Hubo una pausa, un susurro, quizá un sorbo de vino. La voz de Michael, ahora teñida de codicia, rompió el silencio. Entonces, el depósito de $3.000, podemos cubrirlo, y luego, una vez que la casa se venda por unos 800.000, estaremos listos. Nuestra herencia. Mi herencia. Mi hogar. La casa donde Evelyn y yo habíamos construido nuestras vidas, llena de recuerdos, risas y lágrimas. Estaban hablando de venderla, de repartirla entre ellos, mientras a mí me trasladaban a una residencia de ancianos. La voz de Eleanor, ahora rebosante de una eficiencia enfermiza, confirmó mis peores temores. Ya me he puesto en contacto con Daniel Miller, el agente inmobiliario. Cree que podemos conseguir una oferta rápidamente. Retrocedí tambaleándome, con la mano aferrada al frío alféizar de la ventana, los nudillos blancos. La cabeza me daba vueltas, un torbellino de ira, incredulidad y profundo dolor. No solo me habían excluido de un viaje, me estaban borrando sistemáticamente de mi propia vida. No era simplemente demasiado vieja, era una carga, una propiedad que administrar y desechar. La crueldad gratuita de todo aquello, la completa falta de remordimiento o siquiera un atisbo de culpa, era un abismo. Mi mirada se posó en el antiguo joyero de Evelyn sobre mi cómoda, una pequeña caja de madera pulida que guardaba sus joyas más preciadas. Con manos temblorosas, lo abrí, y el aroma familiar a lavanda y pétalos de rosa antiguos me envolvió. Entre los delicados collares y pendientes, en el fondo, había un documento doblado, la escritura de esta casa. Mientras mis dedos recorrían los bordes nítidos del papel, una transformación comenzó en mi interior. El hombre invisible, el padre ingenuo, la carga, todo empezó a desvanecerse, reemplazado por un destello de fría y férrea determinación. No iba a limitarme a vigilar la casa, iba a protegerla, y a protegerme a mí misma. La escritura de la casa se sentía fría y pesada en mi mano, un ancla firme contra la tormenta de emociones que me invadía. El sueño era un concepto lejano, ahuyentado por las palabras venenosas que resonaban desde la rejilla de ventilación. Pero más allá del shock y la traición inmediatos, un dolor más profundo e insidioso comenzó a aflorar, arrastrándome 5 años atrás, a otra noche en vela, a otra llamada desesperada de Michael. Era febrero de 2020, alrededor de las 11:30 p.m. El teléfono sonó, estridente e insistente, despertándome de un sueño intranquilo. Evelyn llevaba solo 6 meses desaparecida, y el silencio de la casa aún me oprimía como un peso físico. Al otro lado de la línea, la voz de Michael era un susurro ahogado, teñido de pánico, y con un tono teatral. «Arthur, yo necesito tu ayuda. No tenemos a dónde ir». Sus palabras brotaron atropelladamente. Una confesión frenética. Tenía una deuda de $47.000, una suma que había crecido silenciosamente, sin que Eleanor se diera cuenta. Su pequeña casa, una primera vivienda que apenas habían podido pagar, estaba en ejecución hipotecaria. Eleanor estaba embarazada de su segundo hijo, su vientre abultado con la promesa de una nueva vida, ajena a la ruina financiera que se cernía sobre ellos. Fue el póker en línea, balbuceó Michael, con la voz apenas audible.
y las criptomonedas, y luego las apuestas deportivas, intentando recuperarlo. Todo el mundo decía que era imposible fallar, Arthur. Todo el mundo. Su voz adquirió un tono de autocompasión, una súplica desesperada de comprensión. Mi corazón, aún destrozado por el dolor, se estremecía de preocupación por Eleanor y mi nieto por nacer. A pesar de mi propia tristeza, la idea de mi hija y sus hijos en la calle era inimaginable. Era viudo, solo en una casa que se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa. La oferta surgió con naturalidad, impulsada por el amor y un profundo sentido del deber. «Puedes quedarte aquí», le dije con la voz quebrada por la emoción, «todo el tiempo que necesites». Ahora, al recordarlo, casi puedo ver un destello de triunfo en sus ojos, incluso por teléfono. Michael tenía un don para comprender a la gente, para discernir sus debilidades y tocar sus fibras sensibles con precisión experta. Sabía que mi amor por Eleanor era incondicional, mi devoción por mis nietos, absoluta. Sabía que, en mi dolor, era vulnerable, anhelando conexión y un propósito, y lo explotó todo con un cálculo cínico. Se mudaron una semana después, un torbellino de cajas, artículos para bebés y el animado caos de mi primer nieto, que corría por los pasillos antes silenciosos. Por un tiempo, fue un alivio, un bálsamo para mi corazón dolido. Pero con los años, el costo económico fue aumentando, silencioso e implacable. No se trataba solo de alimentar a más personas, era el lento y constante agotamiento de mis ahorros, de mi tranquilidad. Recordé el día en que mi primera nieta señaló con entusiasmo un columpio en un catálogo. Michael había prometido comprarlo, pero las semanas se convirtieron en meses. Así que lo compré yo. $300 se esfumaron con una sonrisa y un abrazo de agradecimiento de mi nieta. Michael brillaba por su ausencia, demasiado ocupado con el trabajo. Luego estaban los víveres, un flujo interminable de alimentos orgánicos caros que Eleanor prefería, y los snacks especiales para los niños. Calculé que gastaría al menos $18,000 en 5 años, solo en comida. Los servicios, siempre más caros con más gente, sumaron otros 6,000. Luego vino la reparación del techo, $14,000 que Michael había olvidado mencionar que se necesitaban con urgencia. «Te lo pagaré, Arthur, en cuanto tenga un buen golpe de suerte», había dicho, una frase familiar que ahora sonaba hueca. También había un sinfín de gastos menores, facturas médicas que, de alguna manera, siempre terminaban a mi nombre, reparaciones de su poco fiable minivan, incluso neumáticos nuevos cuando no podían pagarlos. Lo calculé todo mentalmente, una cuenta continua de promesas no dichas y deudas no reconocidas. $60,000. $60,000, dados por amor y confianza, ahora se sentían como 60,000 puñaladas por la espalda. Desde mi ventana, alcanzaba a ver el contorno del patio trasero, donde 2 bicicletas pequeñas estaban apoyadas contra la cerca. Recordé haberle puesto las rueditas a la bicicleta del pequeño la primavera pasada. Michael alegó que estaba demasiado ocupado con una emergencia laboral. Yo, exprofesor de historia, había pasado 40 años en aulas, guiando a jóvenes mentes, fomentando su desarrollo. Parecía haber olvidado que algunas lecciones se aprenden con la guía, y otras, mucho más dolorosas, requieren consecuencias. Me dirigí a mi escritorio, mis movimientos ahora deliberados, impulsados ya no por el pánico, sino por una silenciosa y latente determinación. Allí, guardado en el cajón superior, había un pequeño cuaderno encuadernado en cuero. Idea de Evelyn. Siempre había sido meticulosa, organizada y práctica. «Apunta todo, cariño», me había aconsejado años atrás, antes de la crisis de Michael, por si acaso. No porque no confiemos en ellos, sino porque ayuda a que todos seamos responsables. Entonces sonreí ante su sabiduría, sin creer realmente que la necesitaría. Ahora me parecía una profecía. Dentro, con mi letra pulcra y familiar, estaban las fechas, las cantidades y breves descripciones de cada gasto, cada préstamo, cada promesa incumplida. Al releer las anotaciones, la meticulosa contabilidad reveló no solo la carga financiera, sino también el costo emocional. Comprendí con profunda amargura que mi bondad se había confundido con debilidad, mi generosidad con estupidez. No habían visto a un padre y abuelo amoroso,
sino a un anciano conveniente y desechable, cuyos recursos podían agotarse y luego desecharse. Esta comprensión reafirmó mi propósito. El viejo Arthur, el viudo afligido y sumiso, ya no existía. Cerré el cuaderno con un golpe sordo, cuyo sonido resonó en la habitación silenciosa. Su peso se sentía considerable, testimonio de años de generosidad. Mañana, las nuevas posibilidades de las que hablaban comenzarían, en efecto. Pero no serían las que Michael y Eleanor habían imaginado. El aire matutino, generalmente fresco y vigorizante, se sentía cargado con la sensación de un cambio inminente. Entré en la cocina con el peso de las revelaciones de la noche anterior como un nudo frío en el estómago. La escena ante mí era un cuadro de alegre caos. Eleanor, Michael, Robert y Susan, rebosantes de una emoción casi febril. Mapas cubrían la encimera, el equipaje se alineaba junto a la puerta y el aire crepitaba con la charla animada sobre itinerarios y bebidas junto a la piscina. Eran cómplices, me di cuenta, celebrando no solo un viaje, sino la exitosa manipulación de un anciano. Eleanor, con el rostro sonrojado por la anticipación, ni siquiera levantó la vista del teléfono. Sus dedos deslizaban con destreza las tarjetas de embarque digitales. «¿Café, papá?», preguntó con voz alegre, ocultando su engaño. Sus habilidades organizativas, observé con amargura, eran impecables en lo que respecta a viajes de lujo y placeres personales. Sin embargo, cuando se trataba de conseguir un empleo estable o administrar sus finanzas, esas habilidades brillaban por su ausencia. Entonces, empecé, con voz deliberadamente tranquila, «¿Quién cuidará la casa mientras no estés?» «¿Y yo?» Eleanor finalmente alzó la vista, esbozando una sonrisa condescendiente. «Ay, papá, ya hablé con Clara Davis, va a pasar a verte. Se asegurará de que estés bien, y tal vez te traiga un poco de su famoso guiso». Clara, mi vecina de 70 años, era una mujer dulce, pero la sugerencia me pareció otro comentario sutilmente despectivo, otro gesto infantilizador. Michael resopló desde detrás de una maleta grande que le costaba cerrar. «Claro, papá. No intentes arreglar nada que se rompa. Llama a un profesional», lo dijo con un gesto desdeñoso de la mano. Una ironía cruel dada su propia historia de ruina financiera, consecuencia de sus aventuras profesionales. Él, que no sabía administrar su propio dinero, se atrevía a aconsejarme sobre cómo administrar mi casa. Sostuve su mirada con una sonrisa indescifrable. «Por supuesto, Michael», respondí con un tono agradable, casi sereno. No quisiera causar ningún problema. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, un doble sentido que solo yo comprendía. Mientras tanto, Robert y Susan entretenían a Eleanor con relatos de su crucero anterior, preparando el terreno para su paraíso hawaiano. 2 semanas de pura relajación, declaró Robert, alzando un cóctel imaginario. Sin duda nos lo hemos ganado. Me lo gané. Uf, pensé, dejando escapar un bufido de desdén. Se lo habían ganado, junto con Michael y Eleanor, gracias a mis 5 años de generosidad involuntaria, a los miles de dólares que había invertido en sus vidas. Su suite con vista al mar, terraza privada y servicio de conserjería, según mis cálculos, costaría fácilmente $4,000 por 2 semanas. Dinero que jamás habían tenido antes de que mi casa se convirtiera en su cajero automático personal. «Bueno», anuncié, interrumpiendo su animada charla, «mientras disfrutan del sol, voy a ordenar algunas cosas de la casa, sobre todo el garaje. Eleanor, me dijiste que querías que me deshiciera de todo ese desorden, ¿verdad?» Eleanor, distraída por un mensaje de texto, asintió vagamente. «Sí, papá. Sería genial. Tira todo lo que creas que es basura. Tira cualquier cosa». Sus palabras me transmitieron una claridad escalofriante, una perversa sensación de permiso. Justo en ese momento, el claxon de una puerta desde la entrada anunció la llegada de su Uber. De repente, se desató un frenesí de actividad. Arrastraron el equipaje, hicieron comprobaciones de última hora y les dieron besos apresurados en la frente a los niños. En medio del caos, Michael recibió otro mensaje de texto. Su rostro se ensombreció. «El Uber acaba de cancelar. Parece que el tráfico está fatal». El pánico se reflejó en los ojos de Eleanor. «Vamos a perder el vuelo. Mi oportunidad. Puedo llevarlos.
ofrecí con voz tranquila y tranquilizadora. No es ninguna molestia. Hay tiempo de sobra. Michael y Eleanor intercambiaron miradas de alivio. Su gratitud fue fugaz y superficial. Era mi última actuación como su servicial chofer, su proveedor desinteresado. El trayecto al aeropuerto estuvo lleno de charlas animadas sobre playas de arena blanca y cócteles tropicales. Escuchaba, con el volante bien sujeto, una extraña sensación de desapego invadiéndome. Estaban ajenos a todo, absortos en su burbuja de interés propio y lujo inminente. Al llegar a la terminal de salidas, los niños, mis queridos nietos, me dieron abrazos rápidos, sus manitas inocentes contra mi pecho. Recuerden fotografiarlo todo, les dije a Eleanor y Michael con voz suave. Me encantaría ver Hawái a través de sus ojos. En cierto modo, era verdad. Vería algo, pero no el paraíso que imaginaban. Vería cómo se desmoronaba su engaño cuidadosamente construido. Mientras desaparecían en la bulliciosa terminal, con su equipaje de colores brillantes como un destello desvanecido entre la multitud, respiré hondo. El asiento del copiloto se sentía vacío. El silencio en el coche, un profundo alivio. Busqué mi teléfono. Mis dedos se deslizaron con rapidez sobre el teclado. Marqué el número de Daniel Miller, el agente inmobiliario con quien Eleanor se había puesto en contacto con tanta facilidad. «¿Señor Miller?», dije con voz clara y firme, sin el menor temblor. «Soy Arthur Finch. Entiendo que usted es experto en vender casas rápidamente. Necesito vender la mía cuanto antes. 2 semanas como máximo». Un juramento silencioso flotaba en el aire. El tiempo había comenzado oficialmente. El trayecto de vuelta del aeropuerto fue un torbellino. Mi mente ya estaba repasando a toda velocidad los siguientes pasos. En cuanto llegué a casa, volví a llamar a Daniel Miller. «Señor Miller», comencé con voz firme, «estoy listo para proceder de inmediato. Estoy dispuesto a poner un precio competitivo para una venta rápida. Necesito liquidez urgente debido a circunstancias personales». Dejé la ambigüedad en el aire, un atisbo de urgencia sin revelar los verdaderos y sórdidos detalles. El tono de Daniel pasó inmediatamente de un interés cortés a una agudeza profesional. «¿Sin hipoteca, señor Finch?» «Excelente. Eso agiliza mucho el cierre. ¿Cuáles son los detalles clave?» Enumeré rápidamente las características de mi casa, que ya no era solo una vivienda, sino un arma en el drama que se desarrollaba. 4 habitaciones, 2 baños y medio, 260 metros cuadrados. Cocina reformada, techo nuevo del año pasado. No mencioné quién pagó por el techo. «Puedo estar allí en 1 hora, señor Finch, si le conviene», ofreció Daniel, cuya eficiencia contrastaba enormemente con la lentitud con la que mi familia planeaba las cosas. «Iré preparado con estudios comparativos y un contrato de compraventa». 60 minutos después, una elegante camioneta negra se detuvo en mi entrada. Daniel Miller, un hombre de unos 30 y tantos años, de mirada penetrante y traje impecable, salió con una tableta en la mano, irradiando una palpable seguridad. Nos dimos la mano con un apretón firme y directo que denotaba respeto mutuo. Lo guié por la casa, señalándole los pisos de madera restaurados, la intrincada moldura que Evelyn había insistido en conservar, el amplio patio trasero que había llenado con sus rosas premiadas. Con cada habitación, con cada detalle que resaltaba, sentí un poderoso cambio en mi interior. Durante años, había reaccionado a las decisiones de Michael y Eleanor, a sus crisis, a sus expectativas. Ahora, yo tenía el control. Esta era mi casa, mi decisión, mi tiempo. La simetría no me pasó desapercibida. Daniel, el hombre al que Eleanor había contactado para vender mi casa, ahora trabajaba para mí, en mis términos. La ironía tenía un sabor amargo pero satisfactorio. Daniel tomó muchísimas notas, sacó fotos y ofreció consejos de expertos sobre la puesta en escena. Quedó impresionado y comentó sobre el impecable estado de la casa y el evidente cuidado que había recibido. «Esto se venderá rápido, señor Finch», me aseguró con un brillo de confianza en los ojos. Para cuando se fue, ya se había encargado el cartel de «Se vende», un pequeño pero poderoso símbolo de los profundos cambios que se estaban produciendo. Apenas 3 horas después, mientras limpiaba las encimeras de la cocina, vibró mi teléfono. Era Eleanor, con una voz rebosante de entusiasmo tropical, y de fondo se oía el romper de las olas. «Papá, el resort es absolutamente increíble. No te lo creerías».
«Qué maravilla, cariño», respondí, mientras mis dedos recorrían con la mirada las letras en relieve de la tarjeta de visita de Daniel Miller, que aún sostenía. «¿Qué tal el vuelo?». Se lanzó a una descripción vívida. «La playa privada, papá. Es como una postal. Y la piscina infinita. Y los servicios del spa. Michael incluso nos reservó un tour en helicóptero a los volcanes para mañana. Probablemente te parecería demasiado lujoso», añadió, retomando su tono desdeñoso habitual, incluso a miles de kilómetros de distancia. «Demasiada emoción para ti». Luego, el inevitable cambio a un tono maternal y condescendiente. «Pero basta de hablar de nosotros. ¿Cómo te las arreglas sola? No estarás intentando preparar comidas elaboradas, ¿verdad? Sabes que me preocupo por ti». Su preocupación, me di cuenta ahora, tenía menos que ver con mi bienestar y más con asegurarse de que permaneciera dócil, predecible y disponible para su gran plan. «Oh, me estoy ocupando muy bien de todo, Eleanor», le aseguré con una leve sonrisa. «De hecho, estoy bastante ocupada en casa. Tengo varios proyectos entre manos». Hubo una breve pausa. Luego su voz bajó, adquiriendo un tono conspirador. «Eso es bueno, papá. En realidad, tenemos una pequeña sorpresa para ti cuando volvamos. Una solución, de hecho, para ayudarte a transitar tus años dorados con mayor comodidad. Cuidados profesionales, actividades sociales». Las palabras eran eufemismos, disfraces apenas disimulados para deshacerse de, para residencia de ancianos, para vender la casa. El corazón me latía con fuerza, pero mi voz permaneció tranquila. «Qué considerada eres, Eleanor», dije, con un ligero temblor de emoción contenida en la voz. «En realidad, es una coincidencia interesante, porque yo también te estoy preparando una sorpresa». Eleanor soltó una risita desdeñosa, imaginando claramente algún pequeño e inocuo proyecto que yo podría estar emprendiendo. «Ay, papá, tú y tus pequeños proyectos. Bueno, cuéntanos todo cuando volvamos. Me tengo que ir, Michael me llama para cenar. Te quiero». «Yo también te quiero», murmuré, y la llamada se cortó. Me quedé allí un instante, sintiendo cómo el silencio de la casa vacía me abrumaba. En cierto modo tenía razón. Ambos bandos planeaban sorpresas, pero solo uno tenía el control, y ese era el mío. El domingo por la mañana di el primer paso tangible hacia mi nueva realidad. El teléfono sonó puntualmente a las 9. La voz de Daniel Miller, nítida y profesional, rompió el silencio. «Señor Finch, tengo un posible comprador. El señor Henderson. Representa a un grupo de inversión comercial. Está interesado en propiedades con potencial para convertirlas en inmuebles de alquiler». Daniel hizo una pausa y añadió una advertencia. «Una advertencia, señor Finch. El señor Henderson trabaja exclusivamente con pagos en efectivo, lo cual es ideal para la rapidez, pero esperará una gran flexibilidad en el precio». Lo entendí. Los compradores que pagan en efectivo a menudo buscan descuentos por la comodidad y la ausencia de complicaciones con la financiación. Se trataba de una transacción comercial, no de una venta sentimental. «Que venga», dije, reafirmando mi decisión. Exactamente una hora después, un elegante BMW plateado entró ronroneando en mi entrada. El señor Henderson, un hombre de unos 40 y tantos años, con un aire de tranquila confianza y astuta eficiencia, salió del coche. Su apretón de manos fue firme, su mirada escrutadora mientras observaba la fachada de mi casa. «Buena estructura, señor Finch», comentó con una leve sonrisa. Lo guié por la casa, mientras mi monólogo interno fluía en paralelo a mis amables explicaciones. Le mostré la cocina renovada, el techo nuevo, la amplitud del espacio, repitiendo mi frase cuidadosamente ensayada. «Por circunstancias personales, necesito liquidez inmediata. Estoy dispuesto a ofrecer un precio competitivo para una venta rápida». Era un mantra que servía tanto para explicar la urgencia como para justificar el posible descuento. El señor Henderson asintió, absorbiendo cada detalle. Su silencio resultaba más inquietante que cualquier pregunta. Se movía con determinación, con una frialdad casi clínica, visualizando claramente los márgenes de beneficio y las tasas de ocupación. Tras una visita minuciosa, casi en silencio, se dirigió a mí. «Gracias por su tiempo, señor Finch. Recibirá una oferta nuestra mañana por la tarde». Me estrechó la mano con firmeza y se marchó tan rápido como había llegado, dejando tras de sí un tenue aroma a colonia cara.
El lunes por la tarde llegó una punzada de decepción. Daniel llamó con voz de disculpa. «Señor Finch, ya llegó la oferta del señor Henderson. Es $60.000 menos de lo que pedimos. Afirma que el mercado de alquileres actual en esa zona no justifica mayores costos de adquisición para su grupo». Apreté el teléfono con fuerza. Una repentina ola de dudas me invadió. $60.000 era una suma considerable. ¿Valía la pena mi venganza a semejante sacrificio económico? Un instante de vacilación. Un destello del viejo y sumiso Arthur. Luego, como un chapuzón de agua fría, el recuerdo de su risa cruel, el susurro triunfal de Michael sobre el papá ingenuo, el depósito de la residencia de ancianos, el agente inmobiliario. Ellos ya me habían contactado. Tomaron su decisión hace 5 años, cuando llegaron a mi casa como refugiados desesperados y se convirtieron en herederos con derecho a todo. Eligieron el camino del engaño y la traición. Y ahora, yo elegiría el mío. «Daniel», dije con voz firme, disipando la duda, «acepto la oferta del señor Henderson. ¿Cuánto tiempo tardaremos en cerrar la operación al contado y con mínimas contingencias?» La eficiencia profesional de Daniel se hizo presente. «Con un comprador al contado, y considerando que no hay hipoteca, podríamos estar hablando de 8 días, señor Finch. Posiblemente incluso menos si presionamos». 8 días. Eso me dio una ventana de oportunidad crucial, un camino estrecho pero factible para completar mi contraestrategia. El miércoles por la mañana, Daniel volvió a llamar, con un tono de grata sorpresa en la voz. «Señor Finch, tengo noticias extraordinarias. La empresa del señor Henderson acaba de hacer una oferta adicional, $10.000 por encima del precio acordado». Se me aceleró el corazón. «¿Por qué?», pregunté, intentando mantener la calma. «Quieren que la operación se cierre en 7 días. Se les ha caído otra adquisición y buscan cerrar la compra de otra propiedad de inmediato». Me invadió la euforia. 7 días. Eso significaba que la casa estaría oficialmente vendida, la transacción completada, 5 días antes de que Eleanor y Michael regresaran de su paraíso hawaiano. La urgencia del comprador coincidía a la perfección con mi plan de venganza. Una suerte inesperada. Más tarde ese día, mientras organizaba meticulosamente unos documentos, sonó el teléfono. Era Michael, con una voz pausada y relajada, como la de alguien que disfruta de un sol radiante. «Hola, papá». Solo llamaba para saludar. «Eleanor está en el spa, mimándose. Este sitio es increíble. De hecho, estamos pensando en alargar el viaje unos días». Mi sonrisa se ensanchó, una sonrisa de auténtica alegría. «Oh, qué fantástico, Michael. No te preocupes por volver corriendo por mí. Simplemente disfruten. Estoy manejando todo aquí mejor de lo que podrías esperar». «Qué bien, papá. Te llamaremos si decidimos ampliarlo. Me tengo que ir, que me llaman los Maitais». Colgó, ajeno a todo, perdido en su bruma tropical. Colgué el teléfono, con una profunda satisfacción invadiendo mi pecho. Sin saberlo, me estaban dando más tiempo para completar mi contraestrategia, alargando sus vacaciones, sin darse cuenta de que cada día que pasaba los acercaba más a un duro despertar. Era una hermosa simetría, una perfecta alineación entre sus deseos egoístas y mi calculada venganza. Amaneció el jueves, radiante y despejado, pero para mí no era un día cualquiera. Era el comienzo del proyecto más gratificante de mi jubilación, el metódico desalojo de mi ingrata familia. La casa, que pronto estaría vacía, vibraba con una energía distinta, una energía liberadora. Comencé por la habitación de Eleanor, la misma que había compartido con Michael durante 5 años. Su ropa, cara y elegante, fue cuidadosamente doblada y colocada en cajas de mudanza resistentes. Sus joyas, relucientes en sus distintos joyeros, fueron envueltas. Incluso las fotos de sus vacaciones, de su vida idílica, enmarcadas en su mesita de noche, encontraron su lugar en una caja etiquetada. Estaba tratando esto como la mudanza que nunca esperaron, una reubicación profesional y eficiente de sus vidas, sin su consentimiento ni conocimiento. Cada objeto empaquetado era una pequeña victoria, cada caja etiquetada una prueba de que recuperaba el control. A continuación, estaba el lado de la habitación de Michael, un revoltijo caótico de consolas de videojuegos, guías de criptomonedas y gruesos libros sobre apuestas deportivas. Su portátil, la misma máquina donde, según le oí presumir una vez ante un amigo, había
perdido la seguridad financiera de nuestra familia. Estaba cuidadosamente guardada en su propia caja protectora. Su colección de herramientas eléctricas, compradas con mi dinero pero que apenas usaba, también estaba embalada. Me aseguré de que todo estuviera contabilizado, bien empaquetado y listo para su próximo destino, incierto. Al mediodía, llegaron los transportistas profesionales. Sus camiones, con su presencia silenciosa y eficiente, estacionaron en mi entrada. Leo, el encargado, un hombre corpulento de mirada amable, echó un vistazo a una de las habitaciones ya llenas. «Es bastante para una sola persona, señor», comentó, secándose la frente. «Para una familia de 5», respondí con una leve sonrisa cómplice. Él asintió, ajeno al contexto. Había elegido meticulosamente un trastero, ni muy lejos ni muy cerca. Estaba a 20 minutos, lo suficientemente lejos como para sentirme como en el exilio, pero lo suficientemente cerca para que mi familia pudiera acceder a él en un futuro, si algún día decidían recuperar sus pertenencias. María, la encargada del trastero, una mujer con una impresionante capacidad de organización, se sorprendió por la enorme cantidad de cosas y mi detallado inventario. «Es usted muy organizado, señor Finch», observó. «He tenido tiempo para planificar», respondí, con una ironía que ella no supo captar. La habitación de invitados temporal de Robert y Susan, repleta de sus comodidades del hogar, también necesitaba ser desalojada. Sus medicamentos, cuidadosamente etiquetados para su regreso, fueron empaquetados aparte. Su costoso equipaje, que acababa de emprender su lujoso viaje a Hawái, también fue embalado, listo para su almacenamiento indefinido. Me aseguré de anotarlo todo, garantizando que cuando finalmente encontraran sus pertenencias, estuvieran organizadas y accesibles, a pesar del profundo impacto. Mientras empaquetaba con cuidado las últimas pertenencias, encontré una cajita debajo de la cama de Eleanor, llena de recuerdos de su infancia. Un dibujo descolorido, una boleta de calificaciones, un pajarito de cerámica diminuto y desconchado que había hecho en el jardín de infancia. Una punzada de tristeza me atravesó la fuerza. Era la hija a la que había criado, la niña que una vez creyó que yo podía arreglarlo todo. Por un instante fugaz, el peso de lo que estaba haciendo, la ruptura de esos lazos, me pareció inmenso. Pero entonces recordé sus palabras, sus planes, su crueldad casual, y la punzada se disipó, reemplazada por una certeza inquebrantable. En el almacén, pagué 6 meses de alquiler por adelantado, un gesto de irónica previsión. «Alguien vendrá a recogerlo todo», le expliqué a María, entregándole la llave, «pero puede que tarde un tiempo». Ella asintió, acostumbrada a las excentricidades de sus clientes. Al caer la noche, mi casa se había transformado. Era una propiedad limpia y vacía, lista para sus nuevos dueños. Solo quedaban mis pertenencias, algunas fotografías entrañables, el sillón favorito de Evelyn, mis libros. Con todo esto me mudé a mi nuevo y modesto apartamento de una habitación, que estaba cerca. Mientras desempacaba mis escasas pertenencias y las acomodaba en el espacio reducido, una profunda sensación de paz me invadió. Por primera vez en años, sentí que tenía el control absoluto de mi entorno, de mi vida. Mi teléfono sonó mientras preparaba una taza de té en mi nueva e impoluta cocina. Era Eleanor otra vez. Su voz estaba un poco pastosa por los cócteles tropicales y aún se oía el sonido del mar. «¿Papá? Solo quería saber cómo estás. ¿Cómo te las arreglas con todo?» Sonreí. Una sonrisa sincera y sin preocupaciones. «Estupendo, Eleanor», respondí con voz tranquila y completamente honesta. «Todo está justo donde debe estar». «¡Qué maravilla, papá!», murmuró, sin prestarle mucha atención. «Estamos pensando en alargar la estancia. Unos días más de paraíso». «Claro que sí», la animé, con sinceridad genuina. «Disfruta cada momento. Asegúrate de crear recuerdos para toda la vida, porque esos recuerdos, lo sabía con una certeza escalofriante, serían lo único que les quedaría». El lunes por la mañana, el aire estaba impregnado de una tranquila expectación. Estaba sentada en la oficina de la notaria, la señora Olsen. La mesa de caoba pulida reflejaba el brillo decidido de mis ojos. A mi lado, Daniel Miller lucía completamente satisfecho, prueba de su eficiente trabajo. Al otro lado de la mesa,
El señor Henderson, siempre un ejemplo de eficiencia, revisaba la documentación final de la que pronto sería su nueva inversión. La señora Olsen, cuya serenidad contrastaba con la gravedad de los trámites legales, se aclaró la garganta. Todos los fondos confirmados, declaró con voz clara. Transferencia de propiedad del inmueble ubicado en 847 Maple Street de Arthur Finch a Pinnacle Investment Holdings. Tomé la pluma, con la mano firme a pesar del torbellino de emociones que me embargaba. Este simple acto, esta firma, marcaba el fin de una era y el comienzo de otra. Pensé en Evelyn, su risa resonando en aquellos pasillos, los momentos más importantes de la infancia de Eleanor, celebrados en la sala, 3 generaciones de recuerdos grabados en la esencia misma de aquella casa. Un atisbo de nostalgia, rápidamente eclipsado por el doloroso recuerdo de la traición. Firmé la escritura, rubricé las declaraciones de divulgación de la propiedad y con un gesto teatral, firmé el acta de liquidación financiera. El monto final, incluso con las reducciones del señor Henderson, era una suma considerable, más que suficiente para asegurar mi futuro. Con esa última firma, la venta se volvió legalmente vinculante. No había vuelta atrás. El cómodo y parasitario estilo de vida que Eleanor y Michael se habían construido en mi casa llegaría a un abrupto e innegable final. El señor Henderson se inclinó sobre la mesa, estrechándole la mano con firmeza y sinceridad. Pinnacle Investment se complace en incorporar esta propiedad a nuestra cartera, señor Finch, dijo con una inusual calidez en la voz. Excelente transacción. Me concedieron 30 minutos para recoger mis pertenencias. Recorrí las habitaciones vacías, con los ecos de mi pasado resonando a mi alrededor. Del antiguo escritorio de Evelyn, tomé una fotografía enmarcada de ella, sonriendo radiante, y mis desgastados certificados de docencia. De pie en el vestíbulo, donde el silencio se apoderaba del espacio, sentí todo el peso de mi transformación, de un viudo generoso y afligido a un vengador estratégico y autosuficiente. Al salir, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Eleanor. «Papá, lo estoy pasando genial. Michael propuso que alarguemos el viaje una semana más. Espero que no te importe pasar más tiempo a solas. Con cariño, Eleanor». Simplemente sonreí, una sonrisa sincera y despreocupada. Me marché en coche, entregándole las llaves al señor Henderson en la acera. Por el retrovisor, lo vi hablando por teléfono sobre los preparativos del alquiler, una nueva era para el 847 de la calle Maple. 2 semanas después me encontraba en una habitación de hotel frente a la playa en Maui, saboreando un café en una terraza privada, con el suave murmullo del Pacífico como un relajante contrapunto a mi recién descubierta paz. Era exactamente el paraíso que mi familia había planeado disfrutar sin mí. Sonó mi teléfono y era Clara Davis, mi vecina, con la voz temblorosa por la emoción apenas contenida. «¡Arthur! ¡Han vuelto!», exclamó, con un dejo de alegría frenética en la voz. Eleanor insistía en que había sido un error, que había extraños en su casa. Michael empezó a gritar sobre abogados y demandas, hasta que los nuevos dueños amenazaron con llamar a la policía. Susan simplemente lloró. «¿Y la dirección?», pregunté con voz tranquila, mientras el café me sabía más dulce que nunca. «Le di a Eleanor la dirección del almacén, tal como me dijiste», continuó Clara en un susurro. Arrugó el papel allí mismo, en la entrada, y exigió saber dónde estaba. «Tú». «¿Qué le digo, Arthur? Está furiosa». Eché un vistazo al móvil. 43 llamadas perdidas, una vertiginosa sucesión de mensajes de voz coloridos. «Dile», le indiqué a Clara con una sonrisa de satisfacción, «que estoy disfrutando de mis vacaciones y que me pondré en contacto con ellos cuando esté lista». Más tarde ese día, embarqué en un vuelo de primera clase a Honolulu, un billete comprado con el dinero de la venta de la casa. En la tranquila comodidad de mi asiento, revisé los mensajes de voz, las exigencias iniciales de Eleanor, teñidas de incredulidad, la creciente ira de Michael. «No puedes simplemente vender. Se fueron a casa sin avisarnos». Las súplicas entre lágrimas y desconcertadas de Susan. Y finalmente, la voz de Eleanor, quebrada y desesperada, teñida de un miedo crudo que nunca antes había escuchado. «Papá, por favor, contesta. Haremos lo que sea.
Solo llámanos. No tenemos a dónde ir. Me recosté, con una copa de champán helado en la mano, brindando por mi particular día de la independencia. La precisión matemática de mi venganza, el desarrollo de las consecuencias que ellos mismos se habían buscado, era embriagador. Abrí mi portátil y encontré el correo electrónico que había redactado sin enviar, donde detallaba su desalojo y los motivos. Lo leí una vez y lo borré. Comprendí que algunas lecciones no requerían una explicación escrita. Requerían una inmersión total en las consecuencias. Mientras el avión ascendía a 30.000 pies, llevándome hacia el paraíso que creían que ya no podía disfrutar por mi edad, me quedé dormido con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Mi teléfono, vibrando silenciosamente en mi bolsillo, mostraba ahora 46 llamadas perdidas.